Soy Julia Brooks, de 35 años, diseñadora gráfica de Kansas City. Mi familia siempre me ha visto como su cuenta bancaria personal, pero nunca pensé que me apuñalarían por la espalda tan públicamente. En la cena de cumpleaños de mi padre el mes pasado, todo cambió. Estábamos en el Reager, un restaurante elegante de Kansas City, rodeados del tintineo de las copas y camareros con impecables camisas blancas. Mi hermana se levantó, con una sonrisa tan afilada como un cuchillo. Me señaló, su voz cortando la conversación. «Esta invitada ya no es bienvenida», dijo. La mesa estalló en carcajadas. Mi padre, mi madre, incluso mi hermano, sonrieron con suficiencia. Levantó su copa, sus ojos fijos en los míos. Finalmente, añadió, como si hubiera estado esperando años para decirlo. Sentí que me ardía la cara, pero no me inmuté. Me recliné, sonreí con desdén y dije, entonces, la cena corre por tu tarjeta. Me levanté, tomé mi abrigo y salí, mis tacones resonando en el suelo de madera. Sin escándalos, sin lágrimas. Simplemente yo, habiendo terminado. 15 minutos después, el camarero trajo la cuenta, $8.800. Mi teléfono se iluminó con llamadas y mensajes de texto antes de que siquiera llegara a mi coche. La voz de mi hermana gritaba en un mensaje de voz. «Nos humillaste. Vuelve aquí y paga». El mensaje de mi padre fue más frío. «Nos debes esto, Julia». No respondí. Conduje a casa, con las manos firmes en el volante, sintiendo que acababa de escapar de una trampa. Durante años, había pagado por todo. El alquiler de mi hermana, las cuotas escolares de los hijos de mi hermano, las facturas médicas de mis padres. Esa noche, decidí que ya no sería su cajero automático. Pero irme fue solo el principio. Mi familia no me iba a dejar ir tan fácilmente. Antes de sumergirnos en la historia, déjenme saber qué hora es y desde qué ciudad están viendo esto. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Y no olviden presionar el botón de suscripción porque el final podría hacerles pensar 2 veces. He sido el banco de la familia desde que tengo memoria. A los 35 años, trabajando como diseñadora gráfica independiente, gano un dinero decente, suficiente para cubrir mi alquiler en Midtown y mantener mi refrigerador abastecido, pero no lo suficiente para jugar a ser el hada madrina para siempre. Sin embargo, eso es exactamente lo que mi familia espera. Mi hermana, mi padre, mi madre, mi hermano, todos tienen las manos extendidas, y yo he sido demasiado cobarde para decir que no. Hasta esa noche en el Reager, pensé que tal vez, solo tal vez, me verían como algo más que un cajero automático andante. Mientras crecíamos, no éramos ricos, pero tampoco llegábamos con dificultad a fin de mes. Mis padres, ahora en sus 60, son dueños de una casa en Overland Park que pagaron hace años. Uno pensaría que estarían establecidos, pero no. Tienen un gusto por la buena vida. Ropa de diseñador, viajes de fin de semana a los Ozarks, un todoterreno nuevo cada pocos años. ¿Adivinen quién ha estado pagando la cuenta de sus copagos médicos y deducibles de seguro? Yo. Solo el año pasado. Desembolsé más de $10.000 para la cirugía de rodilla de mi padre y el trabajo dental de mi madre. Nunca lo pidieron. Simplemente lo esperaban, como si fuera mi trabajo mantener a flote su estilo de vida. Luego está mi hermana. Tiene 38 años, es soltera, sin hijos, y de alguna manera siempre está sin dinero. Ha estado viviendo en un lujoso loft en West Plaza, un lugar que no podría permitirse con su trabajo de medio tiempo como organizadora de eventos. He estado cubriendo su alquiler, $800 al mes, durante los últimos 3 años. Cada vez que lo menciono, ella pone los ojos en blanco y dice, tú eres la exitosa, Julia. Puedes manejarlo. Duele, porque no estoy nadando en dinero. Lucho por cada cliente, cada proyecto, quedándome despierta hasta las 2 de la mañana ajustando diseños para pagar mis propias facturas y las de ellos. Mi hermano lo sabe mejor. Tiene 36 años, está casado y tiene 2 hijos en una escuela privada. Su negocio de construcción se hundió hace un par de años. En lugar de recortar gastos, se apoyó en mí para cubrir la matrícula de sus hijos, $5.000 por semestre por cada niño. Dije que sí porque amo a mis sobrinas y no quería que perdieran su educación. Pero él nunca dice ni, gracias.
Solo deja caer indirectas sobre lo apretadas que están las cosas. Como si se supusiera que yo debo arreglarlo. Se suponía que la fiesta familiar en el Reajer sería un gran acontecimiento. El cumpleaños número 65 de mi padre. Una oportunidad para presumir ante nuestros parientes lejanos. Reservaron un salón privado, pidieron langosta, filete miñón, botellas de Cabernet del Valle de Napa. El tipo de noche que grita, dinero que no tenemos. Sabía que esperaban que yo pagara la cuenta, como siempre. Mi hermana incluso me había enviado un mensaje de texto una semana antes. Asegúrate de traer tu tarjeta. Va a ser una cuenta grande. Me quedé mirando ese mensaje, con el estómago revuelto. Los había estado manteniendo durante años, dejando que me trataran como un felpudo. Estaba cansada hasta los huesos de ser su plan de respaldo. Habían estado planeando esa noche durante semanas, promocionándola como si fuéramos los Kennedy. Mi hermana estaba a cargo, eligiendo el menú, el vino, incluso la disposición de la mesa. Quería que fuera perfecto, un espectáculo para los parientes que volaron desde San Luis y Omaha. Mis padres estaban totalmente de acuerdo, hablando de lo orgullosos que estaban del éxito de nuestra familia. Un éxito que yo había estado financiando. Mi hermano trajo a su esposa e hijos, actuando como si todo estuviera bien, como si no estuviera ahogado en deudas. Me senté allí, viéndolos reír y brindar, sintiéndome como una extraña en mi propia familia. Seguía pensando, quizás esta vez me vean. Quizás digan, Julia, ya has hecho suficiente. Pero me equivoqué. Esa noche no se trataba de celebrar a mi padre. Se trataba de mantener las apariencias. Y yo era solo el medio para un fin. No sabía cuán mal se pondría, como mi hermana pondría a toda la mesa en mi contra. Pero estaba a punto de descubrirlo, y eso cambiaría todo. El salón privado del Reajer bullía de conversaciones. Me senté cerca del final de la mesa, picoteando mi langosta, con el estómago apretado por la decisión que había tomado. A mitad del postre, mi hermana se levantó, con la copa de vino en alto como si fuera a hacer un brindis. La sala se silenció, todos los ojos puestos en ella. Sonrió, su voz suave y aguda. Quiero agradecer a todos por venir a celebrar los 65 años de mi padre. Comenzó, mirando a mis padres, quienes le devolvieron una sonrisa radiante. Luego, su mirada se posó en mí y su sonrisa se torció. Pero hay una invitada aquí que ya no pertenece a nosotros. Me señaló, sus dedos firmes, sus palabras cortando el aire. La mesa se congeló, luego estalló en carcajadas. Mi padre se rió entre dientes. Mi madre sonrió con suficiencia. Incluso mis tías y primos se rieron disimuladamente. Mi hermano permaneció en silencio, con los ojos en su plato, pero no dijo una palabra para defenderme. Sentí que mi pecho se oprimía como si alguien me hubiera golpeado. Mi hermana levantó su copa más alto, sus ojos fijos en los míos. Finalmente, dijo, su voz goteando satisfacción, como si hubiera estado esperando para enterrarme. Las risas se hicieron más fuertes, la de mi padre resonando por encima del resto. Podría haber gritado, podría haber tirado mi servilleta y haber montado una escena, pero no lo hice. Me recliné, forcé una sonrisa de suficiencia y dije, entonces, la cena corre por tu tarjeta, Shannon. Su rostro se crispó, pero yo ya estaba de pie, tomando mi bolso, mis tacones resonando mientras salía. No miré hacia atrás. Ni a ella. Ni a ninguno de ellos. Apenas había salido por la puerta cuando mi teléfono comenzó a vibrar. El nombre de mi hermana apareció primero, luego el de mi padre, luego el de mi madre. Dejé que fueran al buzón de voz, mis manos temblando mientras subía a mi coche. Para cuando llegué a la autopista, tenía 6 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto. El mensaje de voz de Shannon era venenoso. Nos humillaste, Julia. Vuelve aquí y paga la cuenta. El de mi padre era más frío, su voz baja. La familia no actúa así. Nos lo debes. El mensaje de mi madre era todo culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre en su cumpleaños? Mi hermano envió un solo texto. ¿En serio, Julia? ¿Nos vas a dejar con esto? Miré mi teléfono, mi corazón latiendo con fuerza, pero no devolví la llamada.
No envié ningún mensaje. Se había acabado. 15 minutos después de que me fui, el camarero llevó la cuenta a la mesa. $8.800. No estaba allí para ver sus caras, pero podía imaginar el pánico. Mi hermana probablemente intentó tomárselo a broma. Mi padre probablemente refunfuñó sobre la responsabilidad, y mi madre podría haber empezado a llorar para que los parientes la vieran. Pensaron que cedería como siempre, que pagaría la cuenta, que arreglaría las cosas, que mantendría intacta su imagen perfecta. Pero no esta vez. Había pasado años cubriendo sus gastos, tragándome sus pullas sobre mi vida fácil como mujer soltera sin hijos. Esa noche, vi la verdad. No me amaban. Amaban lo que podía hacer por ellos. Conduciendo a casa, sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Me dolía el pecho por la traición, mi propia hermana señalándome como si fuera una extraña, mis padres riéndose como si fuera una broma. Pero mientras el horizonte de Kansas City se desdibujaba más allá de mi parabrisas, me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso que había estado cargando durante décadas. No solo estaba abandonando una cuenta de cena. Estaba abandonando su juego. Les había dado todo, dinero, tiempo, lealtad, y me lo habían tirado a la cara. Mantuve mi teléfono en silencio, los mensajes de voz acumulándose, cada uno más enojado que el anterior. Querían que volviera para arreglar su desastre, para ser de nuevo su buen banquito. Pero ya no iba a desempeñar ese papel. Entré en mi apartamento en Midtown, con el corazón todavía acelerado. No sabía qué harían a continuación, pero sabía que no dejarían que esto pasara en silencio. 3 días después de que salí del reajer, el timbre de mi apartamento sonó como una alarma. Eran las 7 de la tarde y yo estaba tumbada en mi sofá, tratando de quitarme el escozor de las palabras de mi hermana. Revisé la pantalla del intercomunicador. Allí estaban. Mi familia entera, de pie fuera de mi edificio como una pandilla lista para ajustar cuentas. Mi hermana lideraba el grupo, con los brazos cruzados y el rostro fruncido en un ceño. Mi padre estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos, pareciendo impaciente. Mi madre aferraba su bolso, con los ojos ya rojos. Mi hermano se movía incómodamente, evitando la cámara. Les abrí la puerta, con el corazón palpitando, sabiendo que esto no iba a ser una visita amistosa. Entraron en tromba en mi sala de estar, apenas dejándome cerrar la puerta antes de que mi hermana comenzara. «Eres increíble, Julia», espetó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. «Nos dejaste con una cuenta de $8.800 y nos humillaste delante de todos. ¿Crees que eres mejor que nosotros?» Me quedé junto al mostrador de la cocina, con los brazos cruzados, tratando de mantener la calma. Shannon continuó, paseándose como si fuera la dueña del lugar. «Arruinaste el cumpleaños de papá. Eres tan egoísta, solo piensas en ti misma». Mi madre intervino, su voz temblando con lágrimas ensayadas. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre, Julia? Su cumpleaños número 65, y lo convertiste en un desastre». Todos nos miraban, susurrando sobre nosotros. Se secó los ojos con un pañuelo, pero pude ver la actuación. Siempre había sido buena interpretando a la víctima. Mi padre no dijo mucho, solo se quedó allí, fulminándome con la mirada. «Tienes que arreglar esto», dijo finalmente, su tono pesado como si hubiera cometido un crimen. Mi hermano se movió incómodamente, luego intervino. «Mira, las cosas están difíciles para mí y los niños. Julia, no podemos permitirnos este tipo de drama. ¿Sabes cuánto estamos luchando?» Sentí que me hervía la sangre. ¿Luchando? Yo había estado pagando por sus vidas. El loft de mi hermana, la matrícula de los hijos de mi hermano, las facturas médicas de mis padres. Y ahora estaban aquí, en mi casa, actuando como si les debiera más. Respiré hondo, mi voz firme pero fría. «No soy tu cajero automático, Shannon», dije, mirándola directamente a los ojos. «He estado manteniendo a esta familia durante años, y tienes el descaro de llamarme egoísta». Se acabó. Su mandíbula cayó como si no pudiera creer que le hubiera respondido. Mi padre dio un paso adelante, su rostro endureciéndose. «Cuida tu tono, Julia», dijo. «La familia no da la espalda así». Me reí,
un sonido amargo y hueco. ¿Familia? ¿Te refieres a las personas que se rieron cuando Shannon dijo que yo no pertenecía? Ya no me trago eso, Steven. Sus ojos se abrieron al oír su nombre. No estaba acostumbrado a que me opusiera. Mi madre comenzó a sollozar más fuerte, murmurando sobre cómo le había roto el corazón. Mi hermano simplemente desvió la mirada, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Me mantuve firme, con las manos apretadas. ¿Quieren que pague? Entonces díganme por qué debería seguir rescatándolos cuando me tratan como basura. No tenían respuesta. Shannon tartamudeó, luego recurrió a su línea habitual. Tú eres la exitosa, Julia. ¿Puedes permitírtelo? Fue entonces cuando supe que nunca me verían como algo más que un recurso. Les dije que se fueran, mi voz temblando de ira. Al principio no se movieron, pero cuando cogí mi teléfono y amenacé con llamar a seguridad, finalmente salieron arrastrando los pies, murmurando sobre cómo me arrepentiría de esto. A la mañana siguiente, me encontré con mi amiga Brittany para tomar un café en una cafetería en Crossroads. Todavía estaba aturdida, repasando la pelea en mi cabeza. Brittany escuchó, su rostro suavizándose mientras yo lo contaba todo, las acusaciones de mi hermana, las lágrimas falsas de mi madre, las frías exigencias de mi padre. Luego, soltó una bomba. Sabes que tus padres tienen una cuenta de ahorros, ¿verdad?, dijo, sorbiendo su latte. Oí a mi prima mencionarlo en una barbacoa familiar el mes pasado. Tienen al menos $50,000 guardados, Julia. Te lo han estado ocultando. Me quedé helada, mi taza de café a medio camino de mi boca. $50,000. Mis padres habían estado fingiendo estar en la ruina, dejándome agotar mis ahorros para sus facturas mientras ellos se sentaban sobre un colchón de dinero. Brittany me mostró una captura de pantalla de un mensaje de texto de su prima, una mención casual de mi padre presumiendo de su fondo de emergencia en una partida de póker. Me sentí enferma, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Todos esos años, pensé que los estaba ayudando a sobrevivir. Pero habían estado mintiendo, usándome para mantener su estilo de vida sin tocar su propio dinero. La traición me dolió más que las palabras de mi hermana en el reajer. No era solo su banco. Era su tonta. Después de echar a mi familia de mi apartamento, no podía quitarme de encima la traición. Esa cuenta de ahorros de $50,000 que mis padres ocultaron mientras yo vaciaba mi propia cuenta bancaria para sus facturas. Me quemaba en la mente. Necesitaba que la verdad saliera a la luz, no por venganza, sino para poder respirar por fin. Así que empecé a hablar. Primero, llamé a mi tía Karen. Es la hermana menor de mi madre, de 58 años, el tipo de persona que escucha sin juzgar. Me encontré con ella en un restaurante en Overland Park una semana después de la pelea en mi casa. Entre patatas fritas grasientas y café, lo conté todo. Como mi hermana me humilló en el reajer, como mis padres y mi hermano se unieron contra mí, y cómo había sido su banco durante años. Le hablé de la cuenta de ahorros que Brittany había descubierto, de cómo mis padres se hacían los pobres para mantenerme enganchada. El rostro de Karen se tensó, su tenedor deteniéndose en el aire. Tienen que, dijo, su voz baja. Asentí, mostrándole la captura de pantalla que Brittany me envió. Karen prometió mantenerlo en secreto, pero dijo que pronto estaría en una barbacoa familiar en San Luis. La gente necesita saberlo, Julia, dijo. No le pedí que lo difundiera, pero sabía que lo haría. Luego, recurrí a Instagram. No quería airear los trapos sucios con nombres, pero necesitaba desahogarme. Una noche, tarde, escribí una publicación. Cuando tu familia te trata como un banco, se ríe cuando te echan de una fiesta y esconde dinero mientras tú pagas sus facturas, aprendes quiénes son realmente. He terminado de cargar con gente que no me valora. Le di a publicar, con el corazón acelerado, y me fui a la cama. Por la mañana, mi teléfono zumbaba con notificaciones. La publicación se había extendido como la pólvora entre primos, tías y amigos de la familia en Kansas City y más allá. Mis mensajes directos se inundaron, algunos de apoyo, otros de sorpresa. Una prima de Omaha escribió, ¿esto es sobre tus padres? No tenía ni idea. Otro dijo, no te mereces eso, Julia. Mantente fuerte.
Sentí una oleada de confianza, como si finalmente hubiera recuperado mi voz. Pero mi familia no se quedó callada. 2 días después de mi publicación, empecé a oír susurros a través de los rumores. Mi hermana le estaba diciendo a los parientes que yo era inestable, inventando una historia de que había tenido un colapso en el reajer y que estaba inventando cosas para hacerles daño. Mi madre llamó a mi tío en Chicago, llorando sobre cómo me había descarriado y necesitaba ayuda. Mi padre no se molestó en llamar. Simplemente publicó un vago estado en Facebook sobre perdonar a la familia que se desvía. Mi hermano se mantuvo al margen, pero a su esposa le gustaron las publicaciones de mi hermana, así que supe de qué lado estaban. No solo negaban la verdad. Me estaban pintando como la villana para salvar las apariencias. Estaba conmocionada, pero no sorprendida. Siempre les había importado más su imagen que yo. Aún así, me preocupaba, ¿la gente creería sus mentiras? ¿Perdería a la familia que me quedaba? Intenté mantener la calma, concentrándome en el trabajo, reuniéndome con Brittany para tomar algo y desahogarme. Ella me mantuvo con los pies en la tierra, recordándome que no había hecho nada malo. Están en pánico, Julia, dijo. Tocaste un punto sensible. Quería creerla, pero el nudo en mi estómago no se aflojaba. Entonces, 10 días después de mi publicación en Instagram, recibí un correo electrónico que lo cambió todo. Era de mi hermana, pero no estaba destinado a mí. Accidentalmente me había puesto en copia en un mensaje a un amigo de la familia, alguien a quien había estado intentando poner de su lado. El asunto decía, sobre Julia. Lo abrí, con las manos temblando. Necesitamos mantenernos unidos en esto, escribió. Julia está fuera de control, difundiendo mentiras para hacernos quedar mal. No podemos dejar que arrastre nuestro nombre por el barro. Dile a todo el mundo que ha estado errática durante meses. Di que es estrés de su trabajo. Yo me encargaré del resto. El correo electrónico continuaba, detallando cómo había convencido a primos en San Luis de que estaba desquiciada y cómo mis padres estaban desconsolados por mis delirios. Incluso mencionó la cuenta de ahorros, restándole importancia como un antiguo fondo de jubilación del que se habían olvidado. Miré mi pantalla, la sangre helándoseme en las venas. Shannon no solo estaba mintiendo. Estaba orquestando una campaña de desprestigio para proteger su reputación. El correo electrónico era la prueba de todo lo que había estado diciendo. No les importaba yo, solo mantener su fachada de familia perfecta. Se lo reenvié a Brittany y a Karen, mis dedos temblando de ira y alivio. Esto no era solo un error. Era la clave para mostrarles a todos quiénes eran realmente. Karen me llamó esa noche, furiosa. Voy a contárselo a todos en la barbacoa, Julia, dijo, necesitan ver esto. Sentí una oleada de determinación, pero también un destello de miedo. Exponerlos así quemaría los puentes para siempre. ¿Estaba preparada para eso? No lo sabía. Pero ya no podía quedarme en silencio. El correo electrónico de mi hermana me había mostrado sus verdaderos colores, y ya no iba a dejar que pintaran los míos. 2 semanas después de que mi tía Karen compartiera la verdad en la barbacoa de San Luis, la fachada perfecta de la familia Brooks comenzó a desmoronarse. La noticia se extendió rápidamente entre nuestros parientes, primos, tíos, incluso amigos lejanos de la familia en Kansas City y Omaha. El correo electrónico que Shannon me envió accidentalmente, exponiendo su plan para difamarme como inestable, fue el clavo final en su ataúd. Karen lo reenvió a unas pocas personas clave, y pronto los chats grupales familiares bullían de incredulidad. Mis parientes no solo estaban sorprendidos por la cuenta de ahorros oculta de $50.000 de mis padres. Estaban disgustados de que mi hermana hubiera intentado pintarme como el problema para encubrirlo todo. Uno por uno, comenzaron a distanciarse de mi familia. Shannon sintió el golpe primero. Sin mis pagos mensuales de alquiler de $800, no pudo mantener su lujoso loft en West Plaza. Me enteré por una prima de que recibió un aviso de desalojo después de faltar a 2 meses de alquiler. A mediados de mes, estaba haciendo las maletas, forzada a mudarse a un apartamento deteriorado en un suburbio más barato junto a la Interestatal 70. Intentó disimularlo en Instagram, publicando sobre su nuevo comienzo, pero los comentarios fueron brutales. Tías y primos dejaron de seguirla, cansados de su falsa positividad.
Shannon, a quien siempre le había importado parecer rica y arreglada, estaba perdiendo lo único que más valoraba, su imagen. A mis padres no les fue mucho mejor. Steven y Barbara echaron mano de su preciosa cuenta de ahorros para mantener su estilo de vida, ropa nueva, cenas fuera, un viaje de fin de semana al lago de los Ozarks. Pero el secreto había salido a la luz y nuestros parientes no lo aceptaban. En una boda familiar en Chicago, mi tío acorraló a mi padre, reprochándole que me dejara cubrir sus facturas mientras ellos se sentaban sobre $50,000. Mi madre intentó su habitual actuación de ojos llorosos, pero no funcionó. Ya nadie se lo creía. Sus invitaciones a reuniones familiares se agotaron, y los amigos de póker de mi padre dejaron de llamar. No estaban en la ruina, pero estaban perdiendo dinero y respeto, y se notaba. Barbara publicó una foto de ellos sonriendo en un restaurante de carnes, pero el pie de foto se sentía desesperado, como si estuvieran tratando de demostrar que todavía estaban en la cima. Mi hermano Christopher también lo llevó mal. Sin mis pagos de $5,000 por semestre para la escuela privada de sus hijos, sus finanzas eran un desastre. Su esposa comenzó a pelear por dinero, culpándolo por depender de mí durante tanto tiempo. Me enteré por Brittany de que discutían sin parar, su matrimonio tenso hasta el punto de ruptura. Christopher consiguió un trabajo a tiempo parcial conduciendo para una aplicación de reparto, trabajando de noche para cubrir las facturas. Me envió un mensaje de texto una vez, un débil intento de disculpa. No quise que las cosas llegaran tan lejos. No respondí. Se había quedado de brazos cruzados mientras mi hermana me humillaba, y no estaba de humor para arrepentimientos a medias. En cuanto a mí, había terminado. Bloqueé sus números. Mi hermana, mi padre, mi madre, mi hermano, cada llamada, cada mensaje de texto, desaparecidos. Cancelé nuestras cuentas compartidas, Netflix, Amazon, incluso el plan de teléfono familiar que había estado pagando. Entré en cada una, mis dedos firmes mientras pulsaba, desactivar. Se sintió como cortar las últimas cuerdas que me ataban a ellos. Brittany me ayudó a superarlo, reuniéndose conmigo para tomar un café para asegurarse de que no flaqueara. Eres libre, Julia, dijo, apretando mi mano. Karen también llamó, para saber cómo estaba, diciéndome que estaba orgullosa. Su apoyo me mantuvo con los pies en la tierra, pero no podía mentir. Una parte de mí dolía. Había pasado años esperando que mi familia me viera, me amara por algo más que mi dinero. Dejar ir dolía, incluso si era lo correcto. Al final del mes, me sentí más ligera, como si finalmente pudiera respirar. La familia Brooks se estaba desmoronando, y por una vez, yo no era la que recogía los pedazos. Shannon estaba atrapada en su nueva realidad. Mis padres estaban perdiendo su círculo social, y mi hermano luchaba por mantener su vida a flote. No les deseaba mal, pero tampoco sentía pena. Habían tomado sus decisiones, señalando con el dedo, ocultando dinero, difundiendo mentiras. Ahora vivían con las consecuencias. Me senté en mi apartamento de Midtown, navegando por mi teléfono, ahora libre de sus notificaciones. Una prima me envió un mensaje directo, invitándome a una barbacoa en Kansas City. Solo yo y algunos otros que se habían puesto de mi lado. Sonreí, dándome cuenta de que no estaba tan sola como había temido. Cortar los lazos no se trataba solo de irse. Se trataba de hacer espacio para las personas que realmente se preocupaban. Aún así, mientras miraba las viejas fotos familiares en mi estante, sentí una punzada. Esos recuerdos, vacaciones, cumpleaños, momentos en los que pensé que éramos cercanos, se sentían como de otra vida. No estaba segura de lo que vendría después, pero sabía que no iba a volver atrás. 3 meses después de cortar lazos con mi familia, empaqué mi apartamento de Midtown y me mudé a un nuevo lugar en el Crossroads Arts District, en Kansas City. El loft era pequeño pero luminoso, con paredes de ladrillo visto y una vista de los vibrantes murales de la ciudad. No era solo un cambio de dirección. Era un nuevo comienzo, un espacio que se sentía solo mío. Pasé mis días sumergiéndome más en mi carrera de diseño gráfico, aceptando nuevos clientes y empujando mi creatividad. Por primera vez en años, trabajaba para mí misma, no para financiar la vida de otra persona. Cada proyecto, cada sesión de bocetos nocturnos, se sentía como un paso hacia algo real.
Comencé a salir con un grupo creativo local que encontré a través de una reunión de diseño en una cafetería en Crossroads. Eran artistas, escritores y diseñadores. Personas a las que no les importaba mi drama familiar, solo mis ideas y mi trabajo. Hacíamos lluvias de ideas mientras tomábamos algo en una cervecería, intercambiábamos opiniones sobre proyectos y nos reíamos del caos de ser autónomos. Era el tipo de comunidad que había estado anhelando, una que me veía por mí misma, no por lo que podía pagar. Brittany se unía a nosotros a veces, su agudo ingenio iluminando la habitación. Se había convertido en mi roca, siempre ahí para recordarme que valía más que las expectativas de mi familia. Karen, también, se mantuvo cerca, llamándome cada semana para saber cómo estaba o para compartir historias de su último viaje. Su apoyo no era solo un salvavidas. Era un espejo, mostrándome que podía construir una vida sin el peso de mi pasado. Mientras tanto, seguía de cerca a mi familia a través de los rumores, aunque había bloqueado sus números y dejado de seguir sus cuentas. Shannon, Steven, Barbara y Christopher seguían publicando en las redes sociales, tratando de mantener su imagen pulida. Shannon compartía fotos de su nuevo apartamento, llamándolo acogedor, para enmascarar la degradación de su loft en West Plaza. Mis padres publicaron sobre una cena elegante en un restaurante del centro, pero sabía que estaban recurriendo más a fondo a sus ahorros para financiarla. Christopher subió una foto de sus hijos en un parque con una cita vaga sobre la fortaleza familiar. Pero Brittany me dijo que su matrimonio seguía siendo inestable, tenso por sus luchas financieras. Se aferraban a la fachada que una vez pagué para mantener, pero las grietas se estaban mostrando. Los parientes ya no comentaban ni daban me gusta a sus publicaciones, y las reuniones familiares no los incluían. No sentía alegría al verlos luchar, pero tampoco sentía culpa. Ellos mismos habían construido este desastre. Sentada en mi nuevo loft, dibujando diseños para el proyecto de marca de un cliente, comencé a ver mi vida de manera diferente. Durante años, pensé que mi valor estaba ligado a lo que podía dar, dinero, tiempo, lealtad. Había invertido todo en mi familia, esperando que me amaran a cambio. Pero en el reajer, en mi apartamento, a través de sus mentiras y ese correo electrónico, me mostraron la verdad, su amor venía con una etiqueta de precio. Cortar con ellos no fue solo decir no a sus demandas. Fue decirme sí a mí misma. Aprendí que mi valor no reside en complacer a los demás, especialmente a aquellos que solo toman. Dejar ir los lazos tóxicos, incluso familiares, no fue una traición. Fue libertad. Fue como encontré la paz, como comencé a vivir para mí. Todavía tenía momentos de duda. A altas horas de la noche, miraba viejas fotos de Navidad, donde nos reíamos de galletas quemadas, una barbacoa de verano donde mis sobrinas me abrazaban fuerte. Esos recuerdos dolían, recordándome la familia que quería pero que nunca tuve. Pero luego miraba alrededor de mi loft, los bocetos clavados en mi pared, los mensajes de texto de Brittany y Karen, las invitaciones a reuniones creativas. No estaba sola. Había construido algo nuevo, algo real. El dolor de perder a mi familia no desapareció, pero se desvaneció, reemplazado por una tranquila confianza en que estaba en el camino correcto. Mi historia no es solo sobre alejarse de una familia tóxica. Es sobre lo que viene después. Es sobre elegirse a uno mismo incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Si alguna vez has tenido que dejar ir a personas que te arrastraban hacia abajo, sabes que no es fácil, pero vale la pena. No digo que lo tenga todo resuelto, pero tengo esperanza. Estoy construyendo una vida que se siente como mía, rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo dar. Y eso es suficiente. A todos los que han seguido esta historia desde el principio, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Si mi viaje resuena con ustedes, presionen ese botón de suscripción y compartan su propia historia en los comentarios. Mantengamos esta conversación en marcha porque somos más fuertes cuando nos apoyamos mutuamente.